Como les decía anteriormente, hoy entramos con tema 2. Tema 2 es lógica de predicados. La lógica de predicados con la lógica de proposiciones que vimos la semana pasada son bastante similares en algunos aspectos. Podemos verlo como temas continuos. Simplemente que la semana pasada abarcábamos las cosas de un poco no, sino mucho más general. Vamos a ser un poquillo más específicos con respecto a la lógica de predicados, porque aquí ya estudiamos las frases declarativas, o sea, lo que dice esa frase. Nos vamos a enfocar muchísimo en lo que dice, en el detalle y la estructura interna de las proposiciones. Antes hablamos, una proposición es P y punto. Ahora ya no, vamos a ver las proposiciones ya al detalle, con cuidado. Ya aquí lo que se toma en cuenta son los elementos básicos, objetos, relaciones entre dichos objetos. Es como tenemos ahí, en la parte inferior del párrafo que está ahí, dice, de quién se afirma el objeto, qué se afirma, predicado o relación. Antes nosotros veníamos y teníamos el tipo de expresiones. Sofía es bailarina, era simplemente P. Entonces decíamos, Sofía es bailarina, es mi P. Los informáticos son matemáticos, es mi Q. Bueno, ahora ya no lo tomamos de esa manera. Ahora tenemos que representarlo de una forma más detallada. Y ahí es donde comienza la lógica de predicados. Sofía es el sujeto, bailarina es el predicado. Si lo queremos representar de forma más detallada, lo podemos decir que es un B de X, B entre paréntesis X, o 20 paréntesis S, porque el sujeto es Sofía. Muchas veces lo vamos a ver como BX, B de X también. Vamos a ver como B entre paréntesis S, porque ese es la inicial de Sofía. Es la forma en que lo representamos. Entonces, la podemos encontrar de esas diferentes formas. Igual con los informáticos son matemáticos. M para matemáticos, lo que se afirma es, de quien se afirma es de los informáticos, lo valoramos como X o como Y. Es, ahora en lugar de ponerles solamente P, le vamos a asignar, podemos decir un detalle, ese detalle de BX. Un B que es el predicado y un X que es el sujeto. Una vez unos compañeros de otra cualquier vez me decían de esa manera. Está bien. Ahí también se puedan ayudar un poco para entender esa parte de la lógica de predicados. Entonces, bailarina, en lógica de proposiciones es P, pero en lógica de predicados es BX. ¿Es lo mismo? Sí y no. Es lo mismo porque sigue siendo la misma expresión, pero no es lo mismo porque se representan de forma diferente. Una es más simple, otra más detallada, una más general, una más específica. Es, ese es el enfoque que trae la lógica de predicados. ¿Por qué? Porque la lógica de predicados viene a trabajar no solamente con la expresión Sofía es bailarina, sino con lo que nosotros llamamos, o que en matemáticas conocimos como los universos. Ahora se acuerdan que, por ejemplo, entre los números reales, en el universo los números reales, en el universo los números eh, decimales, existe un número, es un universo. Entonces, aquí viene dando esa forma. Por decir, en el caso de Sofía es bailarina, una forma de verlo es, en el universo de las bailarinas hay una Sofía. Entonces, es la forma en que lo usamos. ¿Por qué? Porque hay algo que nosotros usamos mucho y muy regularmente, a veces incluso sin darnos cuenta, y son los cuantificadores. Los cuantificadores son elementos que nos asignan o nos dicen cuántos, cuántas o cuál elemento, o si hay elementos también, pertenecen a a un grupo, o cuántos elementos pertenecen a ese universo. ¿Se acuerdan cuando vimos la semana pasada?
existe un x donde x es igual a x más uno, que era una proposición, pero era falsa. Bueno, ahí estamos usando cuantificadores. Cuando decimos en el o existe algún número, estamos diciendo que existe algún número, existe algo en el universo de los números. O cuando decimos para todo x, que son términos que comúnmente nosotros veíamos en la escuela o en el colegio en matemática. Aquí no los vamos a tocar a nivel de ese tipo de soluciones, pero sí dentro de las declaraciones de una expresión. Y existen dos cuantificadores, un cuantificador universal y un existencial. Aquí hay que ver de la siguiente manera. El cuantificador universal dice que aplica para todo. Entonces, cuando yo digo todas las Sofías son bailarinas, quiere decir que todas, no hay ninguna que rompa esa regla absolutamente. Si se llama Sofía, es bailarina. Es totalmente absoluto. Y está el cuantificador existencial. El cuantificador existencial lo que te dice es que existe. Simplemente existe una Sofía que es bailarina. No sabemos si una, si son dos, si son tres, pero a menos hay una bailarina y esa bailarina se llama Sofía. O sea, existe una Sofía entre todas las bailarinas. Eso es lo que nos dicen los cuantificadores. Mientras el universal hace referencia a todos los individuos, el existencial te dice que existe alguno o algunos. Existe al menos un número, un X tal que también. Esos elementos nos están diciendo, o nos están hablando de universos, o de grupos, también los podemos ver. Como se le acaba de decir con el caso de Sofía. Estos cuantificadores tienen esa capacidad. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. No se las voy a responder todavía, porque voy a adelantarme un poco, pero es para que ustedes vayan desarrollando esa parte de entender los cuantificadores. Si el cuantificador universal es para todos, dice, para todas las Sofías son bailarinas, ¿qué pasaría si yo dijera, ninguna Sofía es bailarina? No me respondan. Más adelante lo vamos a ver. Ahorita creo que lo vamos a ver. Vamos a ver. No, todavía no, nos falta un poquito. Si sabemos que el cuantificador universal es todas las Sofías son bailarinas, dice que todas las Sofías bailan, bueno, son de promoción bailarinas. ¿Qué pasa si digo ninguna Sofía es bailarina? Ahí ténganlo ahí, piensen un ratito en lo que vamos trabajando. O es mejor hagamos una cosa. ¿Alguno tiene una idea de qué pasa con ese ninguna Sofía es bailarina? Es lo mismo, Es lo mismo. pertenece al universal, ¿Por qué es universal, compañera? porque ningún es igual, o sea, incluye a todos, pero ningún, es como el contrario, por así decirlo. Como en forma negativa, pero no negativa, no sé si me explico. Ok. Ningún es negativo, ¿cierto? Pero sigue aplicando para todos. Profe, Sí. una pregunta, mil disculpas, profe, pero es que la vez pasada yo no me pude conectar a la sesión y le iba a hacer una pregunta para lo de la tarea 1. Hay que ver hasta silogismos y toda esa cuestión. Eso no lo vimos la vez pasada, ¿no? Compañero, ahí sí no sabría cómo responderle porque esa parte de las tareas sí yo no la veo.
Ahí Ah, sí ok. la pregunta, extiéndesela al profesor tutor. Dentro de tu lista tiene que haber uno que dice en los correos tutor o profesor. Él es el que califica esas tareas, entonces él te puede dar exactamente la respuesta para eso. Ok, profe, muchas gracias. Con gusto, como les decía. Profe, Sí, vieras que yo tengo una duda sobre este, no sé cómo se llama el tema, es que vieras que los he estudiado todos como en desorden y haciendo la tarea, de hecho. ok. Y entonces mi duda es como más general en el sentido de que tengo la impresión de que leí, pero después ya no encontré nada, de que en una proposición condicional, el negativo es una, ¿cómo se llama? Este, no equivalente, sino Pura conjunción. no, que es, ¿cómo decirlo? La forma negativa del condicional es como un derivado, por así decirlo, que no cambia el significado. O estoy, o estoy mal. No. Me suena, pero por otro lado. No estoy seguro. De hecho, me suena a Sí. una parte que vamos a ver hoy. Ah, de pronto. Bueno, De pronto es eso. vamos a ver. De pronto es Sí, eso. ok. No nos adelantemos para que no, tampoco nos vayamos, porque la parte por la que yo te entiendo ahí es que que podemos usar una I, por así decirlo, con en lugar de un entonces, pero hay ciertos cambios que se dan. No, es Una diferente. variante válida. Una variante, más bien, sí, es el término. Ok, Mm. sí, esa De va una por otro lado. condicional. Sí, Esa es como mi pregunta, si la negación, o sea, si en una condicional, en una proposición condicional, la negación es una variante. No una equivalente, sino una variante. Es que yo siento que lo leí, pero no estoy segura. Y entonces, de pronto yo he visto como, qué sé yo, he visto un montón de videos de la UNED que hacen referencia, pero no sé, le quería como preguntar, no sé, o le voy a buscar un ejemplo, este, sí, porque realmente, como decir, digamos, qué sé yo, eh, es que es- como que, ahorita, te soy sincero, ahorita estoy tratando de repasar la materia así rápido en la cabeza y no me acuerdo, te soy sincero. O sea, no la tengo tan fresca esa parte ahorita. Entonces, dejémosla, compañera. Búscate un ejemplo, tal vez podemos hacer algo y sí, la agarramos al final para que no bueno, perdamos el hilo. ¿Te parece? gracias, pura vida. Ok, como les decía, esa es con respecto a los cuantificadores. La forma de entender un cuantificador no es solamente por el todos, o por el ninguno, o por el algunos, sino que uno es absoluto y el otro es existencial, o sea, simplemente necesita uno. Si recuerdan, la semana pasada hablábamos de tautologías, contradicciones y contingencias. Bueno, las tautologías y las contradicciones son universales, por así decirlo. Son ejemplos de un cuantificador universal, porque o todo es verdadero o todo es falso. Pero la contingencia que tiene combinación de falso y verdadero es existencial, porque con solo que haya una diferente a las demás, ya se rompe la regla, ya no es absoluto. Por ahí va esa parte de los cuantificadores. Por eso les traje estos ejemplos. Si ustedes ven, todos los informáticos son introvertidos y ningún gamer usa lentes, ambas se van a representar con un cuantificador universal, que es la A invertida o la A al revés. Se toma de esa manera. Ahora, si ustedes ven, tengo la A invertida para el universal, una I para informáticos, una E para, bueno, en este caso como informáticos convertidos están con I, la segunda la puse con una E, pero una hace referencia al sujeto y otra al predicado.
ningún gamer usa lentes, pasa lo mismo. La invertida para universal, la G para gamer y la L para X. Vamos, es la forma en que nosotros vamos viendo o le vamos dando forma a esa eh, lógica de predicados. Es más detallada. Pero aquí hay algo. Si vemos estas dos expresiones, yo les pregunté a ustedes, ¿en qué se diferencian? ¿Cuál es la diferencia de una con la otra? Además de las letras. El Una es operador. conectiva. condicional. Me pareció que alguien dijo que el conector, la conectiva, el conector lógico. Sí, la conectiva. Porque Porque en la universidad universal, perdón, se utiliza la conectiva, la condicional. Y en la existencial se utilizaría la conectiva de disyunción, si no me equivoco, conjunción. conjunción. La I. La I sería. Va a ser lo siguiente. Los cuantificadores, como lo dice la compañera, tienen un conectivo con el cual trabajan. Y ellos son sumamente estrictos. Cuando hablamos de cuantificador universal, sea para todos o para ninguno, él siempre va a trabajar con una condición o con un entonces, que es la forma un poco más fácil con la cual se puede localizar, pero nunca, nunca va a trabajar con esto. Cuando digo con esto, no es que no pueda estar dentro de una frase. Claro, una frase más completa va a tener más de un conectivo lógico, pero el conectivo lógico con el que se relaciona esta que representa el sujeto y esta que se representa el predicado, siempre va a ser condicional. Ya, no puedo encontrar en una expresión tan sencilla como esta, encontrar que la parte que relaciona al sujeto con la que se relaciona el predicado, encontrarme una bicondicional. Es estrictamente condicional. Por eso, la primera expresión está mal. Porque siempre va a trabajar con un entonces. La conexión entre sujeto y predicado, o la representación de sujeto y predicado, siempre va a ser un entonces. Siempre va a ser una condición. Ahora sí. Claro, en algún punto puede haber encontrado que sea A de universal, PX, entonces PX. Es totalmente válido. Simplemente que mi persona y muchas personas lo hacen de esta manera para que sea más fácil comprender a qué se está haciendo una referencia. Pero yo les pongo a ustedes, por ejemplo, simplemente esto, simplemente les pongo esto, van a saber que uno se representa el sujeto de predicado porque se los acabo de decir. Pero si no se los pongo de una manera más simple, no se los puedo poner de esta manera. Pueden decir, ¿de dónde Oscar sacó una P y otra P? Inválido. Por eso ustedes ven que en estos casos, y muchas las veces, va a encontrar una letra distintiva para cada uno de los lados. Y no las mismas. Pero como dije anteriormente, les puede pasar que aparezca P y P. No pasa nada. Bueno, denme un momento. Voy a detener un momento la grabación. Ahora sí. Espero que ahora me escuchen un poco mejor.
Pues bueno, continuamos con un momento. Profe, Sí, yo tengo una pregunta sobre algo que un cuadro que nos había enseñado el profe el sábado, sobre esto, proposiciones categóricas. Este, y era con respecto a ningún, que, eh, bueno, ujú, me parece, silogismo categórico será, compañera. dice proposiciones categóricas, y viene, digamos, como que forma universal positiva, universal negativa, particular positiva y particular negativa, que Sí, habla de los códigos. sí, A- Eso me confunde un poquito, porque nada más porque cuando yo lo veo, ningún tiene el negativo en el predicado. Entonces, como que de pronto pensé que cuando uno pone ningún, se debe escribir así, y no como este ejemplo que usted nos estaba mostrando, que básicamente era como igual a todos. ok. Sí, es que me imagino, no puedo dar ciencia cierta por lo que me dice, pero me parece que es algo parecido a este cuadro, compañera. Para ver, espera. Sí, pero él agregó como ejemplos. Por ejemplo, en lo que él puso en la misma oración, todos los perros son negros. Entonces puso entre paréntesis, le- bueno, ese símbolo, la A invertida, X, luego abrió otro paréntesis, P de perro, X, ¿cómo se llama? La flechita, N de negros, y X. No sé si me explico, perdón, no sé leerlo bien. Pero después, ningún perro es felino, y lo que puso fue básicamente lo mismo, pero al final agregó el negativo en el predicado, que sí, es parecido a lo que tiene ahí como de esquema, por así decirlo. Ok, sí, me parece, no estoy seguro, es que cuando nosotros hacemos un cambio, sí, pero es que entiendo, cuando nosotros hacemos un cambio, hay algo que nosotros llamamos ley de Morgan, Ajá, que cuando nosotros podemos pasar, este, bajo ciertas circunstancias, nosotros pasamos de un universal a un existencial. Perdonen porque sé que me estoy adelantando bastante. Nosotros lo que hacemos es cambio de cuantificador, cambio de conectivo y se niega el predicado. ajá, ajá. ¿Sí? Sí, ujú. Lo que no entiendo es por qué, Ahorita lo vamos a ver. este, Es ley de Morgan. es que vieras que no le cambia, es que el asunto es que no le cambia el cuantificador, Ah, sí, sí. sigue siendo todos, por eso es que me confunde. No le está cambiando, le voy a escribir exactamente. Sí, ahí sí no sabría qué decirte, porque hasta donde yo conozco, cuando se le aplica de Morgan, por ejemplo, a una aplicación a cualquier dicho, vamos, se le cambia cuantificador, conectivo lógico y se niega predicado. Voy a, es que como voy a ponerle la imagen nada más, porque él lo explicó como en este momento, por así decirlo, como usted ahorita está hablando de proposiciones, en ese momento fue que él compartió esa diapositiva, y, y como que tal vez es que no le entendí, o, pero, pero bueno, si quiero como que me saque esa duda porque me confunde, eso me confunde un montón, la verdad. Porque en todo lado lo he visto como usted lo enseña, y entonces no entendí de dónde salió esto así, esto otro que lo vean. O hay que ver si era una más compleja también. No, no, vea, perdón, ya le, escritorio, imagen. Ahí sí no sabría qué decirte, la verdad. La pasé porque de pronto yo no estoy entendiendo algo. De pronto se me dice, ah, no, eso es tal cosa, ¿verdad? Tal vez no estoy entendiendo algo. Ya la pasé ahí al chat de la reunión, la imagen. Sí, pero sí, es para silogismos. Ese es para silogismos. De hecho, esto que estaría aquí, yo sé que ustedes lo están viendo, sería si yo pasaría, si yo paso un existencial a un universal, quedaría más o menos así.
Profe, disculpe, otra vez se le corta un poco el audio, es solo a mí, no sé. Es que yo creo que no es que se le corta Yo sí lo escucho el bien. audio, sino como, ¿cómo se llama eso? Cuando tiene como quitar el sonido de fondo. Entonces, no es que se le está cortando per se, nada más. O sea, toda la oración que él dice sí, sí está bien. Es como, no sé si me explico. No me acuerdo cómo se llama ese feature, pero sí, sí estás escuchando todo, no es que te está faltando algo. Porque a mí también me pasa, pero sí o sea, sí se escucha toda la oración, todo Sí. lo que él dice. Les decía, sí, eso va igual, es de Morgan, pero cuando yo lo paso de una existencial a una universal, hasta donde lo logro entender yo. Ok, bueno, no, entonces mejor le voy a pasar la duda a él. Es que Háblate. yo le entendí todo, lo del tema, el primer tema, digamos. Pero ya cuando empezó a hablar de esto, sí lo entiendo, pero a él no lo entendí, la verdad. Sí, Eh, ahí sí no será qué decirte, porque sí. sí, No, no, pura vida, más bien, disculpe. tranquilos. Con los existenciales, como les decía, pasa muy parecido. Este, bueno, no muy parecido, simplemente es cuantificador universal con una I. Para asociar tal vez con una palabra más fácil que conjunción, con una I. Otra conjunción. Eso es un cuantificador universal. Claro, si la oración es más grande, vas a encontrar contigo un predicado mucho más grande que el sujeto. Entonces, posiblemente te salga Pero un. el Perdón, sí. disculpe, el cuantificador universal no va con una I. ¿Cómo? El cuantificador universal no va con una I. Va Es con el una I. existencial. Ay, Ese es su. Véanlo de esta manera. Condición con universal. La I con existencial. Entonces, con total. ¿Cómo es que decían? Universal con entonces. Existencial con I. Así van, así se relacionan. Son estrictamente de esa manera al relacionar sujeto con predicado. O tal vez, vamos a ver, vamos a hacer una cosa. No va a ser este mismo ejemplo, porque obviamente no va a ser este mismo ejemplo, pero puede encontrarse algo de esta manera, por ejemplo. Voy a hacerme un ejemplo acá, un poquito sacado de la manga. Puede encontrarse algo con esta forma, sin ningún problema. Porque el predicado es mucho más grande. Entonces, este entonces es la relación de una parte del predicado con otra parte del predicado. Vamos. Pueden encontrarlo de esta manera. Por ejemplo, hay personas que usan lentes y otras que y otras que usan gorra. Tendría una expresión más o menos como esa que hay en pantalla, como esta. Entonces, aquí puede haber un entonces, puede haber una O, puede haber un entonces, otro ahí, pero esta que relaciona predicado con el sujeto con predicado siempre tiene que ser una I. Si fuera con un universal, puede encontrar algo como esto. Sin ningún problema en algún ejemplo. Simplemente que el que va a relacionar sujeto con predicado siempre va a ser uno entonces. Ya lo que hay para aquí es otra cosa. No sé si así me logra entender un poco más lo que les quería explicar, chicos. No sé si así sí. logro explicarme un poco mejor. No, sí, lo que pasa fue que yo no entendí que estaba diciendo que el universal iba con una I No, va con. y no iba con la. Sí, sí, está bien, sí, no Sí, pasa nada. es Gracias. con gusto. Lo que no pueden contar es esto.
una A con una I. Que el sujeto y el predicado se relacionen con una I. Profe, Es ¿y lo que qué no pasa en puede. el caso de que la oración sea más larga como nos acaba de decir? No sé, póngale que yo digo, em, si todo es, no sé, silencioso y calmado, entonces Oscar dará la clase, por ejemplo. En la parte, por ejemplo, si yo quiero silencioso, póngale que le pongo S, calmado le pongo C. Yo puedo hacer, por ejemplo, Oscar dará la clase, representarlo con O, D, como tipo Oscar y dará, o tiene que ser O, X siempre. Es que depende con. Realmente debería que sentarse y verla. Pues que por lo general, cuando hablamos así, es que repetimos la frase de nuevo, parece la logró. Ok, si todo es silencioso y calmado, entonces Oscar dará la clase. Ok, lo que pasa es que silencioso, si todo está silencioso, calmado, lo que Ujú. pasa ahí es que la frase como tal está al revés. Si, digamos, si todo está. Sí, más o menos sería así. Pero tendría que sentarme bien, bien a ver. Te soy sincero, la primera es que me pintan un ejemplo desde esa perspectiva. Nunca lo había abordado, pero sí, sí está interesante. Ok. Nunca lo había planteado desde esa perspectiva. Porque lo que pasa es que el sujeto de esa frase no es Oscar, sería silencioso. Bueno, sí, es que está. Creo que alguien tiene la mano levantada. Porque ahí sí te quedaría más y te doy una respuesta ahorita. No pasa nada, gracias. Profe, soy yo la que tengo la manita levantada. Una pregunta. Bueno, creo que no hemos llegado como a ese tema de que si le ponen como una oración, ¿verdad? Creo que había leído como un tema de que todo A se cambiaría por todo universo, se cambiaría por una existencial y una existencial por todo universo. ¿Qué Ah, pasaría en este caso? En este ejemplo que había leído, es que no había entendido muy bien cómo plantearlo simbólicamente. Que en este ejemplo me ponen, digamos, algunos ingenieros no son trabajadores. ¿Cuál sería como una proposición lógica en esto? ¿cómo? Habría que cambiar, obviamente. En algunos ingenieros no son trabajadores. Ujú. Sí, ¿cuál sería como representarlo simbólicamente, como una proposición lógica en esto? Sería exactamente como poner una de estas. Simplemente que te den cuenta que tienes que trabajar con un segundo negativo. ¿Y cómo quedaría, perdón? Se parecería mucho a esta, simplemente que con un segundo negativo. Porque estás negando el predicado también. Estás diciendo una oración que es particular, o bueno, o que es existencial, pero es negativa a la misma vez. Pero no habría que cambiarlo, digamos, es existencial por el universal. No, no debería. Se mantiene igual, es que Es que había leído. se mantendría igual si es mi oración inicial, debería mantenerse igual. Si yo lo paso eso a universal, ahí sí la cosa cambia. Sí, es que digamos en la negación de cuantificadores, diría que la negación de una proposición con cuantificadores es lógicamente equivalente a la proposición que se obtiene sustituyendo cada A por E y cada E por A y reemplazando el predicado por su negación. Es que, bueno, pues ya llega la parte que iba a ver. Veamos, chicos, voy a terminar esta parte y le quedamos con lo que está hablando la compañera.
Esto que están aquí al Ok. frente son ejemplos de cuantificadores eh, existenciales. Y uno que es un doble cuantificador. Son esos que están ahí. Si ustedes ven, cuantificador más a la izquierda tiene, puedo decir, ¿cómo podemos decir? Si tengo A, E, P, X, X, E, el más a la izquierda es el que tiene mayor dominio, por así decirlo. Entonces, ese es el conectivo que se usa. Lo que la compañía nos habla es esto: negación de cuantificadores. Pasa lo siguiente: cuando hablamos de cuantificador, aquí la compañera era lo que estaba tocando, la negación de un cuantificador. Vean, para entender la negación de un cuantificador, tenemos que entender esto: A, todos y ninguno sigue siendo A, pero su negación va a ser E, va a ser existencial. Sucede lo siguiente: si nosotros negamos un cuantificador universal, la compañera lo está llevando de existencial hasta universal. Se los voy a mostrar primero de universal a existencial para que ustedes logren entender la dinámica. Dice, ningún cantante es compositor. Si necesito negar algo así, negar ese cuantificador, es como que a toda la oración yo le pusiera un negativo delante, que es lo que ustedes ven en esta forma de acá. Simplemente que yo estoy poniendo corchetes para distinguir de los paréntesis que hay dentro de los X. Pero ¿qué pasa? Si estoy diciendo que este, que no todos los cantantes son compositores, estoy diciendo que existen algunos que son compositores y que hay otros que son compositores. Estoy rompiendo la regla de ser absoluto. Y es como que viniera y dijera que existen algunos. Entonces, esa negación del cuantificador cambia. Yo puedo decir que en lugar de negar toda la expresión, puedo decir que existe algunos cantantes que no son compositores. Pero ¿qué pasa? Suceden tres cambios. Se cambia el cuantificador, se cambia el conectivo lógico y se niega el predicado. Eso es lo que sucede. ¿Por qué? Porque ambas expresiones, cuando están siendo un universal negado, es como si fueran algunos. Y un algunos negado es como que dijéramos que todos o que ninguno. Se rompe la regla de ser absoluto. ¿Qué pasa si lo tuviera que pasar de existencial a universal? Pasa exactamente lo mismo. Es el Profe, mismo trabajo. Sí, yo entiendo lo que usted nos está explicando ahorita. De hecho, lo que yo me quedaba pensando es en el paso 2. Yo entiendo que es como para mostrar cómo se llegó al paso 3, ¿verdad? El paso 3 es como la respuesta debida, digamos, de negación de cuantificador. Lo que yo quería preguntar es que sigue siendo válida, aunque no la mejor opción, el paso 2, digamos. No sé si me explico. O sea, si, pues sí se, mantiene el significado. sí se podría hacer, se Ajá. podría valorar. Mantiene el mismo significado, bueno, que los otros. Y si, digamos, como se está agrupando este cuantificador, bueno, universal, y luego la otra parte de la expresión que va después de la C, si uno pusiera un negativo de un lado y del otro, seguiría siendo lo mismo, ¿verdad? Simplemente que se aplicó a cada uno individualmente. ¿Me explico? No. Déjame ver si te entendí bien. Ujú. Ok, me estás hablando de aplicar la misma forma del paso de universal a existencial y de existencial a universal.
No, estoy hablando, yo ahorita hablamos, estoy hablando de este ejemplo que está al frente, digamos. Ok. Como decías, de pasar de universal, bueno, o que la negación de universal, por así decirlo, equivale a la existencial, puesto que se rompe si hay un elemento, ¿verdad? Este, pues, ¿cómo decirlo? Si hay un elemento, sí, un cantante, entonces ya no ya es ninguno, pero entonces es alguno. Y por eso es que no sé explicarlo muy bien, pero sí te entiendo. Mi pregunta nada más era, eso sí lo tengo muy claro de por qué se llega de negación de un universal a un existencial. Lo que yo tengo de pregunta nada más es, mi duda es que eh, viendo el paso 2 como una opción que mantiene el significado, ¿verdad? Porque básicamente lo que está escribiendo es en la forma lógica de lo que dice, ¿verdad? No todos los cantantes son compositores. Pues que si uno quisiera, por así decirlo, o se encontrara la expresión que el negativo que tiene delante, el existencial, está en el paso 2, se lo aplicara, o sea, como que sacarlo de corchetes, por así decirlo, y aplicarlo a los dos, tanto al cuantificador como a la otra parte de la expresión, al CX, Ok, flechitas al CX X. y al 12X que están aquí. Ajá, exacto. Como decir simplemente que el negativo se lo pone a las dos partes, digamos, tanto al cuantificador como al otro. Sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Porque Pasa lo, si- pasa lo siguiente ahí, compañero, que a nivel de forma lógica nosotros no podemos negar un sujeto. ujú. Sujeto Ah, negado, sujeto malo. mm, y eso tal vez es lo que me confunde un poco en el sentido de que por eso, o sea, por eso ese paso 2, por así decirlo, no existe. Simplemente es como la forma que usted utilizó para mostrarnos. El cambio. Ajá. Y, ok. No, es que vieras que sobre ese sí tengo este Sí, no, la misma duda que la compañera, digamos. el paso, Por, pasa lo siguiente, chicos. ujú, ujú, El paso 2 en este caso, por eso está en negro. ujú, ujú. Por eso lo puse en negro. Es porque ese paso 2 no existe. Nosotros no podemos negar un sujeto. O sea, literal, si nosotros hablamos, podemos decir los no cantantes. O sea, lo podemos decir. Ujú. Pero ustedes usarían los no cantantes en una frase, en su vida diaria. Se complica mucho. Ujú. O sea, Tiene que mantenerse eso, ¿verdad? tiene que mantenerse ese sentido lógico, Eso, literal también, digamos. literal. Entonces, Ujú. se pierde la oración, se sabe lo que se quiere decir, pero no. O sea, es el sentido lógico se va a perder un poco en ese sentido, digamos, la forma en que se expresa. Profe, usted, digamos, si uno dijera al revés, ¿verdad? Algunos cantantes no son compositores, entonces sería dándole vuelta, digamos. Este, bueno, yo creo que usted iba a seguir con eso, ¿verdad? No me adelanto mejor. Se le aplica la misma forma, es la misma Sí, forma. exacto, queda como en el paso uno, digamos. Pasaría como, Pero, ujú, si yo niego toda esa frase, regreso al paso uno. Sí. Profe, y una consulta, bueno, en el chat pregunté que, o sea, yo saqué como de esas varias conectividades, esas varias formas de representar esa oración simbólicamente, pero estoy con la duda de cuál sería exactamente la correcta. Y puede revisarlo ahí en el chat. Se lo voy a poner así. En un momento. Habría que verlo. Habría que verlo. Hay una trampilla ahí. Un par de trampillas ahí. Pero sí. Ahí está la respuesta. Definitivo. Pues sí. Hay una trampilla ahí. Interesante. Ok.
Vean, chicos, La trampilla tiene que ver con que dos negativos se cancelan. no les voy a decir, chicos, no les voy a decir la trampilla que hay ahí. Vean, tienen que jugar bastante con los negativos, de saber cuándo hay un negativo, que se niega, cuándo se niega. Me parece, no estoy seguro porque no he repasado, vamos. Yo tengo mi resumen de todos los libros de cuando yo llevé esta materia. No recuerdo ahorita si era Bustamante el que se encargaba de esta parte o era Floyd. O sea, no lo tengo el nombre exacto. Y de ahí se puede agarrar perfectamente. ¿Por qué? Porque tienen que aprender a manejar muy bien cuando algo es negativo, cuando es algo positivo, cuando, que afecta a dos negativos, que afecta a dos positivos, para poder llegar. Porque son trampillas. Son las trampillas que hay por ahí. Una de las formas de saber si algo está bien, revises en las reglas. Yo les digo uno ahorita. Un sujeto no puede estar negado. Nosotros cuando trabajamos, Eso quiere decir, Tiene que perdón, negar el eso quiere predicado. decir, que cuando cambio de un cuantificador a otro, lo único que yo puedo negar es el predicado. Ujú. Ujú. Sí, eso yo lo vi por ahí. Lo único que se puede negar es el predicado. Son trampillas. Ah, ok, ok. Ya les eché tamaño puertas incluidas ahí ya. Ah, sí, sí, yo lo vi por ahí, pero es que a veces como que me cuesta a uno la tabla de cero. Muchas gracias. Pongo una cuerda de salvavidas ahí. Eso es lo que pasa. Ese paso 2, simplemente, como dice la compañera, yo se los pongo para que ustedes entiendan de dónde es el origen, simplemente. Pero eso pasa directo. Existencial, universal, existencial, entonces ahí, negativo. No hay más. Ujú. Entonces, recuerden que yo se los comenté la semana pasada. Es muy importante que las oraciones, cuando estamos trabajando, guarden el sentido lógico. Es Ujú. muy importante. Porque si no, tenemos un gran fallo. Porque a veces esos cambios que nosotros vamos haciendo alteran la forma en que nosotros percibimos la información. Entonces, es como por ahí, memes que aparecen por ahí de eh, se vende cuna para bebé de madera. Esa malubicación dio a entender una cosa totalmente diferente a lo que se quería expresar. Ahí no se guardó el sentido lógico que había entre lo que estaba pensando y lo que íbamos a decir. Para nosotros tiene un sentido, pero en la forma que otra persona que es ajena a nuestro pensamiento lo va a leer, va a entender por otro lado. Por eso les enfoco tanto eso. Preocúpense en que la oración Profe, guarde el sentido lógico. Sí, por eso, esa era mi pregunta al inicio con lo de Oscar dará la clase. Mi pregunta en sí era, el sentido lógico siempre va a ser agarrar la primera letra y luego la segunda. sí. Tipo, por ejemplo, Oscar dará la clase. Entonces yo digo O, D, en lugar de O, por ejemplo. ¿No? Usar la O nada más para representar el sujeto. Ok, ok. Simplemente toman una letra. Como les digo, pueden contar P, entonces P. Como aquí tenemos C para cantante y C compositor, pero podemos decir ningún Oscar es compositor, entonces yo fuera puesto OX. O para Sí, pero Oscar. yo vi ejemplos en las que, por eso le preguntaba que, porque yo vi ejemplos en los que no ponen una X, Ah, no. ponen Profe, como otra letra de la misma oración. Sí, a veces es van por... como, perdón, usted hace unas diapositivas atrás, usted hablaba de la bailarina, Sofía la Ajá. bailarina, Es como que quisiéramos. podría devolverse esa diapositiva, por favor. Creo que tal vez ahí nos puede aclarar. Ok. Es esta de acá. Sí, que ahí lo que yo entiendo, ¿verdad? Como es que esa X es Sofía, o sea, se podría poner una S. Se podría poner una S.
Yo eso lo entiendo así. Sí, pero el ejemplo que yo di, de hecho lo puse en el chat, es más largo, por lo tanto, no están agarrando, por ejemplo, si Sofía X, como yo puedo decir, en mi caso lo que yo puse creo que era SX y luego CX, pero al final, por ejemplo, existe la posibilidad de en lugar de una X agarrar otra letra de lo que estoy hablando. En este caso Oscar dará la clase OD. Es que a mí me hace más sentido decir OD que decir DO, porque no va primero D, no dará la clase Oscar, es Oscar dará la El clase. sujeto. Ajá. Lo que pasa ahí, chicos, vean, como les digo, yo le había puesto ahí BX o BS y todos encontramos, llegamos al mismo consenso. No pasa nada. Lo que pasa es, de hecho, cuando nosotros vemos por convención cómo se maneja siempre como una X para facilitar el entendimiento general, porque X te va a hablar de, de esta manera. Es que yo me salté un poquito acá algo. Porque, de hecho, podemos poner S, podemos poner C, pero pasa lo siguiente. A veces vamos a trabajar con dos cuantificadores a la misma vez. Y pasa lo siguiente. Yo tengo que asociar los dos universos de todos y los universos de algunos, que son dos cuantificadores, al predicado. Y relacionar que hay un universo que se relaciona en el sujeto, en el predicado, y uno que se relaciona únicamente con el predicado. Imagínense poner ustedes aquí AX, PA, ¿qué pondrían aquí? En algunos, enamorados. ¿Cómo, profe? Disculpe, ¿cuál fue la pregunta? Y vengo y le ponemos esto de esta manera. Tendría que poner esto de esta manera y ¿cómo representarían la Y? ¿Con qué letra representarían la Y? Con él, no. Con él, ¿no? Pero él la Sería tenemos afuera enamorado. para enamorado. Toda, y cuando se lo pasemos a otra persona, la persona posiblemente no lo va a entender. Ahí se nos dificulta, por eso trabajamos con ese tipo de... Pero yo te pongo esto, esto y esto, sin ningún problema estás relacionando dos cosas con un universo y uno con el otro, en la forma que se comprende y se analiza. Recuerden que para veces nosotros, para nuestro sentido de, de pensar, lo vemos más fácil de una manera porque nosotros conocemos lo que hay por delante y lo que hay por detrás. Pero hay personas que pueden tocar lo que nosotros vamos a hacer y no conocen el trasfondo con el que nosotros trabajamos. Y hay que buscar la forma de generalizar ese conocimiento para que todos lo puedan entender. Por eso este tipo de convenciones, trabajar con X y con Y. Y creo que si no me equivoco, me pareció que en uno de los libros vi un ejemplo con tres cuantificadores. Me parece, no se los puedo asegurar. El problema es que sí he visto ejemplos con tres, pero nunca he visto uno que se represente diferente a, por ejemplo, PX, EX, cosas así, como siempre va como una X, pero específicamente este ejemplo no, no lleva una X, lleva otra letra de la misma Lleva oración, X por así y lleva decirlo. Y.
No sé. Vean, este es uno de los ejemplos más complicados y yo me lo salté. Aquí tenemos dos cuantificadores, todos y algunos. Tengo dos cuantificadores, tengo dos universos, por decirle. Por eso, un universal X y un existencial Y. El universal va a afectar tanto sujeto como predicado, por eso tenemos un PX y un EX. Pero algunos no está afectando a personas, solo a enamorado o enamorada, entonces lleva Y. Para diferenciar dos universos que existen en una misma expresión, dos cuantificadores, perdón, que están en una misma expresión, que no afectan a toda la frase, sino que a una parte en específico. No sé si ahora me lo puedo entender un poco mejor. El por qué X y Y. Es más fácil comprenderlo con X y Y. Sí, esa parte sí. Es mucho más fácil entenderlo con X y Y que estar poniendo A, B, C y D. Pues como les digo, nosotros aquí todos estamos derrumbándonos hacia una profesión que se llama ser informáticos, ser ingenieros informáticos. Y muchas veces nosotros vamos a tener que programar. Y la persona, nosotros hicimos nuestro código, pero hay otra persona después que nunca en su vida hemos conocido y le va a tocar ver el mismo código que nosotros hicimos 3 años atrás, 5 años atrás. Y si no hay ese tipo de generalidades, ese tipo de consensos, la persona nunca va a entender lo que nosotros hicimos. Y ahora sí, ¿cómo arreglar algo que no entiendo? Viéndolo de esa perspectiva profesional, ¿verdad? Ese es el problema. Encontrar una forma que a todos nos ayude y que no se nos dificulte tanto el comprender. Oigo, ustedes pueden poner una S, una C, una T, pero la persona que lo va a ver después lo va a lograr entender. Es ahí el dilema. Pero chicos, si me fui mucho de lado, o por un momento se sintieran así como abrumados con algo que dije, pero sé que a veces nosotros encontramos una forma un poquito más fácil de verlos, pero a la larga se nos hace contraproducente. Yo lo pasé igual que ustedes. Yo lo pasé muchas veces cuando esta carrera. Yo decía, ¿y por qué no le ponen una T, no le ponen otra letra? Con el tiempo entendí por qué. Y es facilitar que nosotros lo podamos montar un poco más fácil. Y que otra persona que venga después de nosotros también se pueda montar un poco más fácil. No sé si les dejé alguna duda con lo que dije o quedaron claros, pero a mí es importante que ustedes tengan claro toda esta información. Si ustedes me dicen, no, quedé peor, no hay problema. Le regresamos. Por eso, pero quería darles a entender el porqué de esas X. Es mucho más fácil para nosotros. Para ustedes incluso va a ser mucho más fácil acostumbrarse a una X. Todo eso que hemos abarcado hasta ahorita es la base de cuantificadores, de cuantificadores universales y de lógica de predicados a nivel de expresiones lógicas. Con esta base que ustedes tienen ahorita, ustedes pueden transformar cualquier expresión a cuantificadores lógicos y de lógicos de un cuantificador a otro sin ningún problema. Solo recuerden las reglas y háganlo con calma. Pues muchas veces no salen a la primera. Se hace con leyes de deducción. Sí, me Ok. parece que sí. Entonces, chicos, sí, esto ahorita, esto es todo lo relacionado, no con predicadores, con lógicas predicados, pero sí con la parte, digamos, de esta de conversión a lógica. Una forma en la que muchas veces a mí me sirvió
es ir analizando la expresión parte por parte. ¿Cuál es mi cuantificador? ¿Cuál es mi sujeto? ¿Cuál es predicado? ¿Con qué trabaja este cuantificador? Ah, trabaja con esto. Y le vamos dando forma. ¿Qué uso el cuantificador? X por todos lados, como decía un compañero. Es una forma en que nosotros podemos trabajar. Ahorita lo vamos a ver, de hecho, con un par de ejemplos que traje. Vean. Cuando nosotros hablamos, este prácticamente ya está hecho. Cuando nosotros tomamos una frase como es falso que todos los cantantes saben piano, tenemos que entender algo. Y es lo que nos están dando. Nos están dando primero un negativo. Un negativo. Nos están dando un cuantificador llamado todos, que es universal. Es que, bueno, aquí está la parte intermedia. Entonces no me va a servir para lo que quiero enseñarles. Cantantes y saber piano. Es esto. Bueno, ahí me faltó ponerle los otros paréntesis. A veces no aparecen otros paréntesis. Cuando tengo una expresión como esa, eso es lo que me está diciendo. Literal. Esto es literalmente esto. Lo pasé, lo tomé, cambié. Es falso, negativo, cuantificador, cuantificador. En este caso, y para cantantes, y para pianos. Pero eso, hay gente que te lo va a poner, pero realmente sí, difícilmente van a ver un trabajo que les pongan eso. ¿Por qué? Porque ahí no es una expresión. Cuando nosotros venimos y negamos esa expresión y les queremos decir, ok, esa expresión no la vamos a encontrar. Si ustedes revisan en las opciones que tengo acá, nunca me va a aparecer. ¿Por qué? Porque es meterle más trabajo a una expresión. Es falso que todos. Cuando es falso, me dicen, y lo que les dice actualmente es que algunos saben y otros no saben. La ley de Morgan dice, cambio cuantificador, cambio, cambio cuantificador, cambio conectivo, y niego lo que hay entre paréntesis. Pero un sujeto nunca se va a negar, sino que únicamente se niega el predicado. Ahora, ¿cómo sé que lo que me están dando es bueno o es malo? Ve la estructura. Si me ponen esto con esto, jamás. Es una regla que les dije. Ese cuantificador no va con este universo. O este cuantificador con este. Nunca se niega un sujeto. Es la de. No se vayan a. Antes de comenzar a deducir lo que van a hacer, comiencen con analizar lo que les ha dado, lo que les han dado. A veces las respuestas están más fáciles de lo que nosotros creemos, pero debemos de examinarlas. Si ustedes ven, Profe, y una sí, dime. perdón, ¿qué pasaría si digamos, me están dando un ejemplo, entre paréntesis AX, Ujú. cierro paréntesis, negativa, ese colita de chancho, ¿verdad? Y abro otro paréntesis donde sale IX, condicional, negativa EX.
Y cierro paréntesis. Esa negatividad primero que yo dije, eso no puede ser así, ¿verdad? Eso mismo. Es de esta manera. Ujú. Te soy sincero, difícilmente lo vería. ¿Por qué? Porque este negativo está también afectando a esto. Ahí X sí. Entonces, ahí yo dudaría. No, te soy sincero, no he visto un caso. Bueno, personal a mí no me ha tocado un caso de eso, pero a mí sí me haría dudar una negación ahí. Porque ahí me está negando también lo demás que hay dentro. Ok, entonces obviamente no sería correcto. Ahí difícilmente, te digo analizándola de perspectiva, un negativo ahí a mí me haría sospechar. Ujú. Ok, Ahí me haría eso sospechar, sería, muchas gracias. con gusto. Entonces, chicos, siempre revisen esas simples reglas que les he dado ahorita, les van a ayudar muchísimo. Antes de comenzar a caer, a romper de una vez con los brazos, comiencen a analizar lo que les han dado para que lleguen, para que no se agoten y lleguen de una forma más clara y puedan llegarle con más precisión cuando se rompen esas reglas. Y aplica de un lado a otro. Algunos informáticos no son programadores, me están dando un existencial, me están negando el predicado. Esos son mis conectivos. Ese es mi universo. Me están diciendo que una I es mi conectivo y que la segunda parte está negada. A raíz de la estructura que nosotros nos dan, ya podemos llegar a una conclusión. Profe, Sí, disculpe, en serio, de nuevo, por volver a lo mismo. Eso de que no se puede negar un sujeto, no importa si es universal o si es existencial. no, no importa quién sea, Mm, ok, gracias. no importa quién sea. Como les digo, lo que no tenemos que tener mucho cuidado es que en entender que estamos leyendo para poder llegar. Como dije anteriormente, cuando nosotros comenzamos a poner cosas aquí diferentes a X, fácilmente nos podemos desviar. Y para nosotros mismos no se nos vuelve contraproducente al final. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado para que no nos sea una mala jugada para nosotros mismos. Profe, Sí, es que quiero saber si estoy entendiendo, perdón, sobre, yo creo, tengo la impresión, es que eso es como que son muy extensos los libros y uno empieza, a mí me pasó que yo empecé a leer por todo lado, la verdad, dentro del mundo UNED, digamos, ver cualquier documento que me encontrara de la UNED relacionado con estos temas. Entonces, al final terminé con mucha información en mi cabeza. Pero y bueno, yo creo que fue en uno de estos libros no sé, del apellido gringo o Bustamante, no sé, que mencionaba algo como que cuando uno hacía no sé hablar con términos adecuados, perdón, pero cuando uno movía una expresión, o sea, o creaba una expresión así con letritas, digamos, eso, eh, ¿cómo se llama? Este, bueno, la forma simbólica, digamos. ajá, Uno podía, por ejemplo, poner ahí algunos informáticos no son programadores, como que lo podía poner, para ver un momentito, para ver conforme a lo que usted nos ha enseñado. Ah, bueno, sí, existencial va con I, digamos. ajá, Entonces, por ejemplo, poner ese mismo, algunos informáticos no son programadores.
X, PX, perdón, ya me fui. X, IX, Y, PX. Se puede poner así como si la expresión PX y ya Fuera incluyera el positiva. negativo. No, ¿Cómo? incluyera el negativo, o sea, como si estuviera dentro de la expresión, sin poner el negativo afuera. Es que debería de llevar el negativo. Dice de esta manera, no sé si lo estoy entendiendo bien. Sí, sí, exactamente eso. De esta manera. O sea, bueno, y pues yo pondría la I como para que fuera más, yo sé que se puede poner así, ¿verdad? Conforme a lo que usted nos explicaba, pero digamos, sí, como eso. No es la forma más correcta, yo entiendo, eso sí, pero yo leía que uno le podía dar ese mismo significado, o sea, como que lo podía poner así, como si el negativo estuviera incluido dentro de esa eh, P, digamos, que no es lo más correcto porque entonces puede causar problemas de interpretación, pero que se podía hacer. Es que estaría negando el sujeto, Es ¿no? Si que, lo ponemos exacto. afuera. Es que si lo pones, No, ponerlo afuera no, del todo no ponerlo. es que si del todo no lo pones es igual, me estás diciendo que la segunda parte es positiva. Ajá, no, por eso preguntaba yo que si, pucha, que si, que si uno podía no ponerlo, como si la P per se, ¿cómo le digo? Si el Como valor de P diciendo que fuera la P lo tiene. negativo, es como Sí, que hiciéramos como esto. que, P es ujú, igual a -5, a -4. por ejemplo, por un decir, dije sí. Se podía hacer, es verdad, pero como el mismo libro te lo dice, va a crear un caos de interpretación grandísimo. Ujú, Porque para nosotros sabemos que P es negativa, porque tiene un valor de -4, pero otra persona que lo lea ujú, ujú. no va a saber que esa P es negativa. Para él va a ser positivo. Es que para otra persona diría, algunos informáticos son programadores. Exacto. Para el- Entonces ya cambiaría. cambiaría. La interpretación, que el libro de interpretación te cambia. Ese es el problema. Sí se puede, pero no es debido, porque se Se malinterpreta. puede porque se puede, o sea, lo podemos hacer, pero no es correcto. Ujú, ujú. Y recuerden que parte de todo esto es que nosotros lleguemos, que entre todos nosotros y todas las personas que van adelante y atrás de nosotros, podemos llegar al entendimiento general. Ujú, Y ujú. eso más bien lo que va a hacer es entorpecerlo. Unas personas lo van a entender y otras, como ser compañera, van a leer, algunos informáticos son programadores. Entonces nos afecta la comprensión. Profe, Sí, bueno, creo que ya lo explicó usted. ¿Qué pasa si yo le quito esa negativa a la P? ¿Sería válido? es exactamente lo que le acabo de decir. Ajá, ajá. Exactamente lo mismo, compañera. Ujú. Para mí, si a mí me dan esto sin tener esta expresión y me dicen, yo se lo voy a clasificar de esta manera. Si me lo dan así, yo voy a entender que esta oración es una existencial y que es positiva. Ajá, exacto. O Para una sea, no persona hacer. que no sabe que nosotros le dimos este valor negativo a P, no lo va a entender. Para él va a ser positiva. No sé si recuerdan la semana pasada que les hablé. Si no tengo P, pero tengo P negativa, necesito sacar a P para conocer P negativa. No sé si lo recuerdan. No, Bueno, no me acuerdo. ok, tal vez no se los dije. Pero pasa eso. Si yo tengo, yo para saber en una tabla de verdad quién es mi P negativa, primero saco P. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a sacar algo negativo si ni siquiera es el positivo? Ese es el problema. Va a dañar mucho la comprensión y la interpretación de una persona. Entonces, por eso se puede hacer. Nosotros le podemos decir, pero le dije anteriormente, es muy importante que guarde el sentido lógico. Y ya ese símbolo que no está ahí, que nosotros sabemos que va ahí, pero no va ahí, afecta muchísimo la interpretación. Por ejemplo, ustedes conocen que este número
es el 6, ¿cierto? Ujú. Pero, ¿qué pasa si les dijera que ese 6, que nosotros lo conocemos como 6, que me va a adelantar muchísimo, pero es para que ustedes entiendan, le falta algo. En los números decimales, delante de todo número, va un 1. Me estoy adelantando como dos temas, un tema, no me acuerdo ahorita. Pero es Ok. eso, nos cambia la percepción de la información. Ujú, ujú. Y ese uno en algunas que no ponemos, porque no lo ponemos, para en algunos procedimientos, ese uno que no vemos es súper importante. Eso es lo que sucede. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. No jueguen trabajando por consejo. Si el número es negativo, si es negativo, manténganlo negativo. Si es positivo, manténganlo positivo. No los mezclen. Porque es que a nosotros mismos nos va a jugar una mala pasada en el futuro. Lo sabré yo, me pasó. ¿Ves? Eso es lo que quiero llegar, lo que quiero transmitirle, sinceramente. Es eso. Hay cosas que podemos hacer, pero que a la larga nos pueden jugar una mala pasada. Ok. La segunda, no sé si hasta aquí logré aclararle la mayor cantidad de dudas. Y tienen una base para Ujú. poder trabajar esa parte de predicados. Este, yo vi que usted tenía una lista. ¿Usted cree que nos la pueda pasar para que nosotros? Bueno, a mí me gustaría hacerla y para ver si estoy entendiendo después. Una lista de... No, que usted ahora puso una lista de ejercicios. Ah, eso que es aquí. Ahorita yo lo que veo dice silogismo categórico. Eso sí. Esta. Yo se los Ujú, puedo poner. Estas son unas que yo me inventé para ujú. ir explicando un Practicar. poquito. Para ir explicándoles un poquito. Veamos. Bueno, continuamos. Yo creo que tengo un archivo ahí con más ejemplos y más variado. Voy a ver si lo encuentro y también se lo subo. Gracias. Con gusto. No sé, ¿alguien más tiene una duda de esa parte en que puedo ayudarles realmente? Por el momento no, De gracias. momento no. Ok. Chicos, como les decía, ese uso de ese X o de esa Y a nosotros nos va a facilitar mucho. Cuando dije ahora le pongo A o A, pero ¿qué le pongo a esa Y para representarla? Le pone cualquier letra y va a ser válido. Pero el entendimiento se va a complicar después para nosotros mismos. Traten de manejarlo de esa forma. Silogismos categóricos. Los silogismos categóricos son argumentos deductivos. Entonces, cuando hablamos de un argumento deductivo, estamos hablando de información y estamos hablando de que eso tiene que llegar a una conclusión. Exactamente es un argumento que tiene dos elementos llamados premisas, que ya me voy a adelantar, y uno llamado conclusión. Estos tres términos son los que constituyen un silogismo categórico, donde la línea final representa la conclusión que se obtiene al interpretar las dos premisas. Nosotros vemos vamos a ver la forma estándar de un silogismo, que es con la que usualmente trabajamos, que en este caso es esa que tienen acá. Todos los mamíferos tienen columna vertebral y todos los gatos son mamíferos, por tanto, todos los gatos tienen columna vertebral. Si ustedes ven, eso como tal es un silogismo categórico y está hecho a bases de expresiones de lógica de predicados. Por eso vemos primero aquella parte para llegar a esta. Entonces, tenemos
cuantificadores universales, tenemos conectivos lógicos, tenemos sujetos y predicados. Entonces, siempre tenemos una premisa 1, una premisa 2 y una conclusión. Todas van a llevar un cuantificador, puede ser existencial, puede ser universal, no pasa nada, pero esa es la forma que tiene. Hay ciertas reglas para saber si un silogismo es categórico, o vamos, es válido como silogismo categórico. Ahorita la vamos a ver. Dentro de esos silogismos que no tenemos un antecedente, que son las dos premisas, y un consecuente, que es a lo que nosotros llamamos conclusión. Dentro de esas premisas tenemos tres términos claves. Un sujeto, no sabemos cuál es el sujeto, un predicado, que no sabemos diferenciar un predicado, y un término medio. Un término medio es una palabra que aparece en ambas premisas, perdón. Aparece en la primera y en la segunda. A esa palabra nosotros llamamos término medio. La premisa mayor tiene dos características. Recuerden que esto lo sacamos en base a una conclusión, a un consecuente. Entonces, por ejemplo, la premisa mayor, que puede estar arriba o abajo, o sea, no precisamente siempre va a ser primero premisa mayor y primero premisa menor, y luego consecuente. Puede ser que salga primero premisa mayor, luego predicado, luego premisa, perdón. Podemos encontrar premisa mayor, premisa menor y conclusión. Pero también podemos encontrar premisa menor, premisa mayor y consecuente. Vamos, conclusión. Lo que a nosotros nos interesa es reconocer cuál es la premisa mayor y cuál es la menor. La premisa mayor se va a caracterizar por una cosa, y es que tiene el predicado de la conclusión. Si reviso la conclusión, reconozco el predicado, rebusco unas premisas, la premisa mayor va a ser la que tenga el predicado de esa conclusión. Entonces, eso hace que la premisa menor sea la que tenga el sujeto. Es decir, que puede ser que yo encuentre premisa mayor y término medio. Para la mayor, bueno, voy a encontrar un término mayor y un término medio. O un término predicado, también se le llama. Y en la premisa menor voy a encontrar un sujeto y el término medio. Porque la conclusión tiene por forma, sujeto y predicado. Es la forma en que nosotros distinguimos y vamos encontrando estos elementos. Cuando tenemos esto, todos los mamíferos tienen columna vertebral, perdón, y todos los gatos son mamíferos. Por lo tanto, los gatos tenemos algo. Columna vertebral es el predicado de nuestra conclusión, la que dice por lo tanto, en consecuente. Y la encontramos aquí, columna vertebral. Es decir, que esta que está arriba es la premisa mayor. Y los gatos o gatos es el sujeto y lo encontramos acá. Eso hace que esta segunda premisa sea la premisa menor. Y la conclusión y la conclusión. Ahora, bueno, marqué mal aquí. Voy a marcarlo bien para que no se confunda. Aquí. Ahora les comenté que hay un término medio, un término que aparece en ambas premisas. Aquí está. Aparece de diferente forma. Vamos, uno dice los mamíferos y el otro dice mamíferos, pero es la misma palabra, mamíferos. Ese es el término medio. Eso me dice que la premisa mayor tiene término medio y luego predicado. Que la premisa menor tiene sujeto y término medio. Y que anteriormente, la conclusión siempre es sujeto predicado. SP.
Eso es con respecto a esta parte. Ahora, les decía, aquí hay reglas para nosotros saber o entender o dar válido que este es un silogismo categórico. Uno, tiene que tener tres términos. Importante porque una vez eh, pasó, cuando me dicen analice o sí, analice este silogismo, me van a dar tres términos. Digamos, claro, que van a ver una pregunta, puedo decir, en base a estas premisas, cree una conclusión. Entonces, no te van a dar tres términos, tienes que sacar el tercero. Y tengamos eso claro. Eso se los digo por lo siguiente. Estos tres términos, si ustedes ven, tienen algo en común. No, algo en común, sino que sucede un cambio entre las premisas y la conclusión. Y es que el término medio nunca va a aparecer en la conclusión. En el momento que hay una conclusión y aparezca el término medio, eso ya no es un silogismo categórico. En algunos de los puntos el término medio debe estar distribuido. Ahorita les distribuir a veces se complica un poquito. Entonces ahorita les voy a enseñar una tabla para que entiendan cómo se distribuye. O no sé si los profesores ya les explicaron cómo, cuando algo está distribuido y cuando no. Ahorita lo vamos a ver. Si un término está distribuido en la conclusión, debe estar distribuido en la premisa. Es parte de lo mismo. Alguna premisa debe ser afirmativa. Si tengo una... Si me dan dos premisas que dicen todos y todos, mi conclusión no puede ser algunos. O sea, todos es todos. Pero si me dicen todos y ninguno, la conclusión va a ser negativa, es ninguno. Es como positivo más positivo, positivo. Positivo más negativo, positivo. Es la misma mecánica. Si tengo una conclusión que es particular, aquí en la parte de los silogismos categóricos, tal vez nos desprendemos un poquito del existencial. No es que nos desprendemos, ¿sabes? Sino que hacemos cierto cambio. Y en vez de llamarlo existencial, le llamamos particular. Pero sigue siendo el existencial. O sea, sigue siendo simplemente que lo pasamos a nombre particular. Dice, si alguna de esas conclusiones es particular, conclusión debe ser particular. O sea, si yo tengo todos y algunos, la conclusión tiene que decir algunos. Nos tienen esas reglas. Con eso nosotros vamos sabiendo si tenemos o no un silogismo. Les decía lo siguiente. Un término está distribuido cuando se afirma que ese término afecta o no afecta o aplica a todos o a cada uno de los miembros. Se los pongo de esta manera, con ese ejemplo que está ahí. Todos, todo español es europeo. Y efectivamente, todo español es europeo. Por eso decimos que español está distribuido. Pero si le damos vuelta y decimos todo europeo es español, podemos decir que es cierto, que todo europeo va a ser sí o sí español. Y no, porque hay europeos que van a ser ingleses, europeos que van a ser franceses. No se cumple. Como no se cumplió, entonces no está distribuido. Es la forma en que nosotros lo vemos. Si a la derecha y a la inversa no combina, entonces, como tenemos este tipo de situación, vamos a ver. Perdón. Sí, tenemos esta tabla. Esta tabla nos dice, yo le llamo la tabla azul, por el color, nos dice cuándo un término está distribuido y cuándo no. Aquí tenemos algo que se llama parte A y parte B. Tomemos en cuenta que parte A se refiere al sujeto y parte B al predicado. Entonces, si nosotros encontramos un todos, nos dice que solamente el sujeto va a estar distribuido, pero el predicado no. Si encontramos algunos, o sea, un particular, ninguno de los dos va a estar distribuido. Si encontramos ningún,
Al principio de esa premisa o esa conclusión, ambos términos están distribuidos. Si aparece ningún A no son, o ningún A es B, o sea, es particular y está negativo el predicado, solamente la parte del predicado está distribuido. Esta tabla nos simplifica mucho porque a veces nos va a costar entender cuando un término, aunque se lo haya explicado de esa forma, puede ser que lleguemos a un punto donde nos complique mucho entender. Entonces, esa tabla resume eso, resume cuándo y nos ayuda a identificar cuánto algo está distribuido y cuándo no. La tabla de distribución o la tabla azul. Entonces, cuando tenemos esa expresión, tenemos que tenemos tres términos. Aparecen en dos de las tres proposiciones. Hay términos, por ejemplo, dice cada uno aparece, con tres, perdón, se identifican tres términos, cada uno aparece dos veces en las tres premisas, o sea, dos premisas tienen, una premisa tiene sujeto predicado, otra que es la conclusión, otra tiene sujeto medio y la otra tiene medio sujeto. El término medio está distribuido, recuerden que el término medio, la palabra algunos, distribuye el predicado y en la segunda premisa tenemos mamíferos en el predicado. Perfecto. Los términos de la conclusión debe estar distribuida una premisa, lo cumple. Alguna premisa debe ser afirmativa. Si la conclusión es negativa, una premisa debe serlo. En este caso, no tenemos premisas negativas, pero tenemos una premisa singular, particular. Entonces la conclusión debe ser particular. Perfecto, ahí vamos bien. Entonces les digo, el acomodar las cosas entre MP, SM es porque cada silogismo tiene su propia figura. Existen cuatro figuras. La figura 1 vas a encontrar primero en la premisa mayor, término medio y luego predicado. En la premisa menor vas a encontrar sujeto y término medio, y la conclusión siempre es S y P. Si ustedes ven, cada una de las figuras tiene y lleva diferentes formas, hasta que se cumplan todas las diferentes posiciones que pueden llevar una letra. Por eso ustedes ven la figura 2, PM, SM, y la figura 3, MP y SM, y MS, perdón, y en la cuarta figura PM y MS. Cuando nosotros tenemos un silogismo, cuando cumple con esas formas, por ejemplo, si cumple con esta regla, sabemos que ese silogismo está en primera figura. Verán de esta manera. El ejemplo que tenemos, nuestra premisa mayor tiene término medio y predicado. La premisa menor tiene sujeto y término medio. Y SP para la conclusión, es decir, está exactamente en esta primera figura. Se cumple de esta forma. Aquí está la otra forma. La forma 2, la forma 3, la forma 4. Eso es lo que sucede. Entonces tengan claros. Cuando desciframos qué es, qué figura es, estamos la podemos clasificar. Silogismo figura 1. Pero los silogismos no solamente tienen figura, también tienen clasificación. Que esta es la presentación que les mostré anteriormente cuando estábamos hablando, cuando vimos la otra parte. Y es que una premisa universal afirmativa es todos, pero una premisa universal negativa es como que dijéramos ninguno. Si ustedes ven en el esquema, dice no todos los S no son P. ¿Por qué? Porque no se puede negar el sujeto. Entonces, ningún hombre es mortal, me distribuye ambos. Y me preserva que esto se mantiene. Ningún hombre, o sea, siguen siendo hombres, pero ninguno es mortal. Me da esa oportunidad de negar exclusivamente el predicado. Y no, los no hombres no son mortales. Todos los no hombres no son mortales. Entonces, ningún
me permite negar el predicado sin tocar el sujeto. El particular afirmativo, que es algún hombre es mortal, y el particular negativo, que es algún hombre no es mortal. Pues se mantienen las reglas. Y por ejemplo, si es universal afirmativo, sería clasificación A. Si es universal negativo, es E. Si es particular afirmativo, es I. Y la final, que es particular negativo, sería una O. ¿Qué pasa? Todos los mamíferos tienen columna vertebral, es universal afirmativo. En este caso, todos los gatos son mamíferos también. Y la conclusión también. O sea, es A, A, A. Entonces, esa figura, además de ser primera figura, tiene clasificación A, A, A. ¿Ok? Según el análisis que vamos haciendo. Pero no todas las figuras trabajan con los mismos modos o con las mismas clasificaciones. Entonces, la primera figura solo acepta A, 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 E, A, E, y A, I, E, I, O. Entonces, cuando busqué la figura, me dio primera figura, la clasificación que hago tiene que estar dentro de estas. Igual con la segunda figura. Si me dio segunda figura, tiene que estar dentro de estos. Si, por ejemplo, me dio que segunda figura y la clasificación me dio triple A, o no es silogismo categórico o hicimos algo mal en el procedimiento. Entonces, tengamos eso claro. La tercera figura trabaja con estos. La cuarta figura trabaja con estos otros. Aquí hay algo interesante. Hay figuras que trabajan con diferentes modos. Por ejemplo, la primera figura puede ser E y O. La segunda puede ser E y O. La tercera puede ser E y O. Y la cuarta puede ser E y O. Es un modo, es una clasificación que se encuentra en las tres figuras. Pero por ejemplo, A solo se encuentra en la primera figura. O A o O de la segunda figura solamente en la segunda figura aparece. Entonces, esos son elementos que nosotros debemos que tomar en cuenta cuando nosotros trabajamos estos silogismos. Entonces podemos decir que ese silogismo que nosotros vimos es primera figura A. Todo combina, todo está en su sitio y en su lugar. Por eso hablamos de que esa expresión es un silogismo categórico y está bien clasificado y bien estructurado, sin ningún problema. Véanlo de esta manera. Me dan este silogismo. Me dicen, analice este silogismo que usted tiene. Vamos a ver si tengo otro por acá, porque ese es parecido al que acabo de hacer. Ok, este no. Les entregamos este silogismo. Analícenlo. Díganos su respuesta. ¿Cuál es su figura? ¿Cuál es su clasificación? ¿O qué reglas se cumplen? Por ejemplo, puedo decir, eh, ¿cuál es el punto? En este silogismo, ¿cuál es el término medio? Por ejemplo, pueden decir. Todo ese tipo de expresiones. Este cuadro que ustedes ven ahí, que dice términos, figuras, especificación y respuesta. Chicos, ese es un cuadro que yo me inventé. O sea, no es un cuadro que ustedes tienen que hacerlo exactamente igual. Simplemente que para poder explicarlo de una forma lineal, a mí me sirve hacer ese cuadrito, para que ustedes tal vez lo puedan apreciar de una forma más lineal, conforme voy haciendo el análisis. Entonces comenzamos. Recuerden que para saber si un silogismo pasa lo siguiente. Tiene que tener tres premisas. Dice que el término que está distribuido, si hay un término distribuido aquí, tiene que estar distribuido en su premisa. Y si vemos aquí, ningún distribuye ballenas, distribuye pez, ningún distribuye pez, y todos
a ballenas. No hay ningún problema. Vamos por ahí bien. Ahora el término medio es mamíferos, mamíferos y no está en la conclusión. Perfecto, se cumple. Hasta ahí las reglas del silogismo cumplieron bien. ¿Cuál es mi término medio? Mamíferos. ¿Cuál es mi predicado? Pez. ¿Cuál es mi sujeto? Ballena. Hasta ahí voy bien. Tengan claro que esta es mi primera premisa, esta es mi segunda premisa y esta es mi conclusión. La conclusión siempre tiene por forma SP. Mi primera premisa tiene por forma sujeto, término medio. Y la segunda tiene predicado, término medio. Vean que aquí no está dando como el orden usual, que es PM, SM, que es el que nosotros encontramos en esta tabla. Vamos a subir esa tabla. ¿Dónde estás, tabla? Aquí estás. Nosotros siempre encontramos primero P y después S. En esta tabla, bueno, aquí no hay ningún problema. Si ustedes encuentran arriba S, no pasa nada para las figuras. Simplemente con que cumplan la forma en la posición de las P, de la M y de la S, califica. Entonces, en este caso, no tenemos SM, PM. Entonces, si ustedes ven PM, PM, pero la segunda es SM. Entonces, no la colocan en la segunda figura. Simplemente que nos dio SM y PM, pero es lo mismo que damos PM y SM para las figuras. Es decir, que esto dio como resultado ser segunda figura. Ahora, ¿qué clasificación tienen? Tengo dos universales negativas y una universal positiva. Vean que aquí está negativo, positivo, negativo. Vamos a buscar la otra tabla. Dice que positivo, universal afirmativo, positivo es A y negativo es E. Entonces, en todo caso, nos daría, si la primera es negativa es E, la segunda es positiva es A y la segunda es E. Es decir, que como respuesta, el silogismo es segunda figura E a E. Pero nos falta una cosa, y es ver si eso entra en la primera figura. Para eso están los modos. Primera figura A, primera figura E, A, E. Lo analizamos bien, es un silogismo y está bien analizado. Ese silogismo es segunda figura E, A. Ahí está. Así se analiza un silogismo. Por eso ustedes ven que yo uso esa tabla porque va bastante lineal. Vamos, voy de derecha a izquierda en el proceso de análisis que vamos haciendo. Y no ando por diferentes lados. No sé si de esto, que es silogismos, ustedes tienen alguna duda. Algo que no les queda claro. O si lo otra vez, si me dicen, entendimos bien cómo analizar ese silogismo, perfecto. Profe, ¿qué significaba la E y la A? La E y la A. La E y la A la encontramos en esta tabla, donde nos dice que la A es cuando la premisa es universal, o sea, de todos o de ningún, digamos, de todos en este caso, y es positiva, o sea, que dice todos al principio. La E, si es universal,
pero sí es negativa, que cuando encontramos ninguno. La I cuando es particular, pero es positiva. Y la O es cuando es particular, pero el predicado está en negativo, que eso es particular negativo. Eso representan esas letras. Perfecto, muchas gracias, todo clarísimo. No sé, ¿alguien más que les pueda ayudar en algo? Eso es un silogismo. Pues digo, esa tabla simplemente fue un invento. No, no precisamente tienen que hacerla así, de esa manera. Simplemente la versión lineal que me inventé. Pues, ¿tienen alguna otra duda de los cuantificadores cuando estamos hablando de expresiones en la nivel de lógica de predicados? Lo que vimos antes, de estos. ¿O están claros? Algunas, pero hay que estudiar las leyes y esas cosas. Estudios en las leyes. Realmente, esto es de muchas leyes. Pues, eh, definitivamente de Morgan, para la negación, tienen que darle su buena leída. Esta parte es a nivel de formación, puede ser la que es un poquito más complicada. Pero créanme que si ustedes tienen fresco lo más importante, ustedes pueden pasarla sin ningún problema. Y hagan lo que les dije, reúnan qué cuantificador tengo, si ese cuantificador con qué conectivo funciona, tengo algo negado, todo está positivo o todo está negado. Se les va a ayudar a ubicar antes de poner todas las X, todas las Y y todas las E, analizar la forma que tiene la expresión que le están dando y saber si esa expresión que le están dando no está rompiendo alguna ley. Porque si rompe alguna ley y no tiene la forma que está ahí, está mala. Con el día anterior, un sujeto que esté negado, un conectivo que era era una condición y apareció una I, todo eso. Todo eso es válido. Digamos, no es válido. O sea, puedo usarlo para descartar y para ir analizando las respuestas. Posiblemente cuando terminemos de descartar, si conocemos bien las leyes, vamos a tener la respuesta. Ya vamos a tener la respuesta. Antes de comenzar a hacer, de comenzar a convertir y comenzar a cambiar. Pues les agradezco mucho. Si no tienen más dudas por esta sesión. La sesión es un poquito más extensa. Casi siempre me gusta, últimamente estaba seleccionándola por partir a la mitad porque es bastante información. Pero esta vez sí hay que darlo todo. Entonces creo que ahorita les toca entregar proyecto 1. Consejo, entren al canal de la cátedra. Ahí tienen grabaciones de estos mismos temas. Entonces, véanlos, estudienlos, porque ahí se usan otros. Algunos usan ejemplos parecidos, otros usan otros ejemplos. Entonces ahí pueden ayudarse un poquito a ampliar más. Creo que hay que abarcar bastante en un tiempo bastante corto. Chicos, igual espero que les haya verdaderamente aclarado lo que me preocupa mucho. Es haberles dejado claro el porqué de la X y de la Y. Si en algún momento, chicos, también me escucharon que levanté un poquillo el tono o algo así, perdónenme. No, no sé, pero sí, chicos, traten de manejarlo con X y Y para que les sea más fácil comprenderlo. Consejo, se los digo, yo lo pasé, a veces les ponía otra cosa y al final no sabía lo que estaba haciendo. Pues igual, si tienen alguna duda o algo, me lo pasan al correo de plataforma o quieren que repasemos algún tema en particular, pásenmelo al correo de la plataforma. Ahí va a encontrar mi nombre y pueden poner, tal vez no voy a abarcar directamente una pregunta, pero puedo retraer el tema con un ejemplo parecido o ayudarlos cuando tienen alguna duda. No suelo contestar correos, sí los veo,
y luego tal vez en la siguiente sesión que tengo chance, abro para esa pregunta. Abro espacio para esa pregunta y la evacuamos entre todos. Les agradezco mucho. Pues igual recuerden que Muchísimas gracias a usted, profe. estas sesiones se Muchas graban y ustedes las gracias, pueden por tener el y tiempo y verlas todo lo que dedicación, quieran. maestro. Igual los que ven la grabación, que espero que les sirva de apoyo.